grabar. Bien, el valor del exponente es el número pi, y el número pi se encuentra acá en la tecla, pero tengo que utilizar previo la tecla Shift y luego recién la tecla exponente. Y ahí saco el número pi, pero no tengo que cerrar paréntesis ahí. Fíjense, el paréntesis está arriba, ¿no es cierto? Y me sale error de sintaxis, significa error de escritura. Entonces tengo que borrar esto y bajar del exponente. Fíjense cómo el cursor baja, ¿sí? Está arriba y bajó. Recién cierro el paréntesis y le anoto igual. Sale 1.36. ¿Sí? Ojalá ese valor hayan sacado. En el caso de la segunda, que es logaritmo natural, presiono lo mismo, logaritmo natural, ya se abrió el paréntesis, ahora anoto Shift, perdón, el número E, alfa por 10 y sale el número E, elevado, la tecla exponente, al número pi, Shift por 10. Está elevado a pi, adelanto para bajar del exponente y cierro el paréntesis. Anoto igual y el valor es pi. Puedo anotar pi o tal vez en algunas calculadoras le sale el valor en decimales, 3.14. ¿Sí? Da lo mismo. Dicho sea de paso, esta tecla SD convierte un valor de decimal a fracción o a irracional, según corresponda. ¿Sí? Eso para esa calculadora. Ahora voy a ver con esta otra calculadora. ¿Qué tengo que hacer? Anoto logaritmo decimal para la primera, logaritmo decimal del número E, mejor si lo anoto en paréntesis para que no varíe el resultado, alfa logaritmo natural, porque aquí se encuentra el número E, es diferente a la otra calculadora, el número E se encuentra acá, alfa y presiono la tecla logaritmo natural y sale el número E. Elevado al número pi, y la tecla elevado o exponente se encuentra acá, al lado de la tecla de elevar al cuadrado. Presiono elevado, ese símbolo es exponente, y ahora anoto el número pi, que sería Shift y la tecla exponente por 10. ¿Sí? Cierro el paréntesis y le doy igual y obtengo el resultado, 1.36. Lo mismo pasa si es un logaritmo natural. Abro un paréntesis y anoto alfa, logaritmo natural, para sacar el valor de E, elevado al número pi, que es Shift exponente. Cierro y obtuve mi resultado. ¿Sí? Fíjense que acá no me sale pi, ¿no es cierto? Me sale el valor, 3.14, que es lo mismo. ¿Ya? De esa forma entonces se trabaja, y los que tienen esta calculadora es similar a la primera, puesto que el funcionamiento es igual, logaritmo alfa por 10 para sacar el número E, tecla de exponente elevado, Shift por 10 para sacar el número pi. Adelanto, cierro paréntesis y le doy igual. De la misma forma, trabajo con el tema del logaritmo natural. ¿Ya? Hasta ahí el tema de las calculadoras, chicos. Venimos acá, en estos ejercicios se les había pedido que el inciso P lo dejen, puesto que hay un error de typeo ahí en el texto. Lo vamos a corregir ya para las futuras generaciones. Pero este inciso P ya no. Estos otros incisos son bastante sencillos para esta calculadora y para esta, puesto que ambas calculadoras encima de la tecla logaritmo natural tienen una tecla más de logaritmo en una base cualquiera, es decir, con una base en blanco para que yo llene ahí en la base de cuál es la base que quiero calcular. Lo mismo pasa aquí, ¿sí? Así que no voy a tener problemas yo en calcular, por ejemplo, el inciso M que dice logaritmo en base 1/4 de 64. Anoto logaritmo en base 1/4, que es una fracción. Anoto 1/4. Ya está, 1/4. Ahora adelanto con el cursor hacia el argumento para anotar el valor del argumento, que es 64. Le doy igual y tengo el resultado. En cambio, en estas calculadoras que no tienen todavía la tecla de logaritmo en cualquier base, porque solamente tiene dos logaritmos, fíjense, logaritmo decimal y logaritmo natural, no hay más. Para estas calculadoras se les ha enseñado el cambio de base, ¿no es cierto? Que consiste en dividir el logaritmo de la base, perdón, el logaritmo del argumento entre el logaritmo de la base. Es decir, para calcular yo el inciso L, por ejemplo,
¿Qué tengo que hacer? Anotar logaritmo de 75, que sería el argumento, y dividirlo entre el logaritmo de su base, que en este caso es 5. De esa forma podré sacar el resultado. Fíjense acá en esta calculadora, voy a sacar el resultado, logaritmo en base 5 de 75, y le voy a dar igual. Fíjense, los resultados en ambas calculadoras es el mismo, ¿no es cierto? Sin embargo, el procedimiento con esta calculadora ha sido dividir el logaritmo del argumento con el logaritmo de su base, porque no tiene esta tecla que les indicaba. ¿Ya? Entonces, de esa forma hay que resolver estos ejercicios. En el tema del inciso M que estaba explicando, para esta calculadora que no tiene logaritmo, anotamos logaritmo de 64, que sería el argumento, dividido entre logaritmo de la base. Como la base tiene una fracción, es un número compuesto, preferible encerrar entre paréntesis ese valor, es decir, 1 dividido entre 4, que sería un cuarto. O caso contrario, 1 sobre, que la tecla ABC también es fracción, 1 sobre 4, y cerramos paréntesis. Le damos igual y sacamos el mismo resultado anterior, que es menos 3. ¿Ya? Eso para tomar en cuenta. Otro detalle en esta calculadora, sobre todo, como les decía, los modelos más recientes tienen la ventaja de tener una fracción. Y a medida que uno va escribiendo, escriba lo que escriba, fíjense que la fracción se va extendiendo. Así que no hay ningún problema en escribir, por ejemplo, el inciso G. No hay ningún problema en escribirlo tal cual. 3 logaritmo de 5. El único cuidado que tengo que tener es que ahí tengo que cerrar paréntesis, porque lo que continúa ya no pertenece al primer logaritmo, sino es otro logaritmo. Dice logaritmo de 0.15 y cierro. He copiado el numerador con el cursor bajo al denominador y copio la cantidad que tengo. 2 logaritmo de 8.4 y cierro. Le doy igual y ya tengo mi resultado. ¿Sí? En estas calculadoras, como les vuelvo a repetir, no hay ningún problema porque la fracción se expande. ¿Ya? ¿Hay alguno que tenga este modelo de calculadora y su fracción no es expandible? ¿Cómo dijo, profe? Que si hay alguien que tiene este tipo de calculadoras, ya sea esta que estoy mostrando, la de color gris oscuro, la 82, o esta que es la última que les mostré, que tenga alguno de estos modelos y la fracción no se extienda como les estoy mostrando. Yo tengo, profe, pero no sé cómo hacer la operación en Sí, la calculadora. no se pone así, profe. Sí, porque pasa que puede haber algunos que esté desconfigurada la calculadora. Fíjense lo que va a pasar ahorita. Miren que presiono la tecla fracción y miren lo que me aparece. ¿Sí? 5, quiero anotar fracción y miren lo que me sale. Siendo que es una calculadora reciente. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se utiliza esta calculadora? Por si acaso, para resetear una calculadora tengo que presionar el botón Shift, luego la tecla 9, que es de limpiar, y me hace una pregunta. Limpiar dice acá. Opción 1, la configuración. Opción 2, la memoria. Opción 3, todo. Presiono limpiar todo. La opción 3, resetear todo, dice presiona igual para sí o presiona AC para cancelar. Digo presiono igual para decir sí. Y dice acá, todo reseteado. Presiona una tecla para salir. Presiono cualquier tecla y fíjense, ya se ha vuelto normal mi calculadora. ¿Sí? Eso para tomar en cuenta. Como dijo, Shift y Claro, 9. a ver, el botón Shift, la Sí, tecla 9, sí. la tecla 3 y 2 veces el igual. Ustedes saben flashear sus celulares, ¿no es cierto que uno los puede restablecer de fábrica los teléfonos? El mismo procedimiento es para las calculadoras. En la secuencia de teclas que, oye, Brian, me está haciendo desear el poro. Las teclas que les estoy mostrando son para resetear su calculadora, reiniciar su calculadora. Presiono Shift, 9, 3 y 2 veces el igual. En estas calculadoras es lo mismo. Shift,
A ver, borro esto. Shift 9, 3 y 2 veces el igual. Y en esta primera calculadora, Armando, atienda, por favor, Armando, en esto, es al revés. Shift, mode, la tecla mode, ya no la tecla 9, Shift, mode, 3 y 2 veces igual. Y la calculadora se reinició, se reseteó para que puedan utilizarla sin ningún problema. ¿Ya? Hasta aquí de la calculadora, algún otro día vamos a seguir profundizando más el tema, pero para que no nos consuma mucho el tiempo, en el video último que les envié el día de ayer, habla sobre las propiedades de los logaritmos, que es la parte importante que nos vamos a centrar para resolver ecuaciones logarítmicas, que es el corazón del tema. ¿Sí? ¿En qué consisten las propiedades de los logaritmos? ¿Qué quiere decir? Un logaritmo de una multiplicación se vuelve la suma de dos o más logaritmos, dependiendo de la cantidad de sus factores. Para que ustedes puedan recordar, el logaritmo de una multiplicación se vuelve suma. El logaritmo de una división se vuelve resta. El logaritmo de una potencia se vuelve multiplicación. Y el logaritmo de una raíz se vuelve división o fracción. ¿Ya? En base a esas propiedades, 4 propiedades, fíjense, las más elementales, se les ha explicado cómo desarrollar y cómo reunir las expresiones a un solo logaritmo. En el video tengo explicado el inciso E para que ustedes ya simplemente lo puedan copiar y tengo explicado parte del inciso D. Así que lo que tienen que hacer es simplemente resolver el inciso G y el inciso H. Ahora, ¿en cuál de estos dos ejercicios han tenido mayor dificultad? ¿En el G o en el H? Para los que han visto el video estoy hablando, ¿no? ¿No han tenido dificultades? Muy bien. El H, profe. Sí, profe. A ver, De todas. tengo que identificar lo siguiente. A ver, tengo acá una suma. La orden dice escribir como un solo logaritmo, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es reunir los logaritmos a uno solo. La suma de estos dos logaritmos significa que provienen de la operación de multiplicación, ¿no es cierto? Mientras que la resta de este logaritmo, el tercer logaritmo, proviene de una división porque es resta. El único detalle está que hay números que están estorbando para que yo pueda unirlos. Los números que hay delante de los logaritmos. En este caso el 2 y el 3. Ahora, si veo estos números más a detalle, entre el 2 y el logaritmo hay una multiplicación. Entre el 3 y este logaritmo hay otra multiplicación. ¿Qué significa? ¿De qué operación o de qué logaritmo proviene la multiplicación? Niños, cuando una cantidad está multiplicando al logaritmo, ¿de dónde vino? ¿De dónde proviene? De la división, creo. No, vamos a ver de nuevo un vistazo a nuestras propiedades. ¿A dónde está? A ver. Me dio que se vea bien. Acá está. Cuando una cantidad está multiplicando al logaritmo, ¿de ¿De la dónde raíz? viene? Sí, Nuevamente, cuando una cantidad está multiplicando a un logaritmo, significa que ha venido ¿de dónde? Del Una potencia. exponente, de una potencia. O sea que n le corresponde volver a su lugar. ¿No es cierto? Entonces ahora si vamos nosotros al ejercicio, a ver, ¿dónde está? Acá. Si vamos al ejercicio, entonces decimos que 2 que está multiplicando debe volver a su sitio, que es a la potencia. Mientras que 3 también va a volver a su sitio. ¿Sí? En ese sentido, entonces voy a primero volver a su sitio a los dos números que están delante de los logaritmos. Voy a copiar logaritmo en base a de 3 más. ¿Cómo voy a escribir? A ver, ¿quién me puede decir? Marvin, ¿cómo voy a escribir este logaritmo? El logaritmo
de base A de argumento X con exponente 2. Con exponente 2. Muy bien. Ahora, a ver, voy a preguntar a alguien más. ¿Quién tiene la cámara apagada? Y voy a ir preguntando. A ver, Brisa. Menos de este logaritmo, ¿cómo voy a anotar? ¿Cómo, profe? ¿Cómo voy a anotar este logaritmo subiendo este 3 a su lugar? ¿Qué voy a anotar? Logaritmo. Logaritmo, la base A, profe. Ya, logaritmo de base A. Y llega al... Ay, ¿cómo se llama? Y Más. Y el 3. ya elevado al cubo. Ajá. ¿Qué más? Y 3 del... ¿Cómo se llama esto, profe? Me olvido. Exponente. Exponente. Ya, muy bien. Fíjense acá lo que estoy haciendo. Y ya está elevado al cubo. ¿No es cierto? Estoy copiando acá y elevado al cubo. Este otro 3 que estoy colocando de color rojo es el 3 que acaba de subir que estaba delante. Por eso es que hay doble 3, ¿sí? O sea, potencia de otra potencia porque y ya tenía exponente que era 3. Ahora, voy a desarrollar esa potencia, voy a anotar logaritmo en base a de 3 más logaritmo en base a de x cuadrado menos logaritmo en base a de y elevado a 3 elevado a 3. ¿Eso cuánto daría? ¿Qué se hace potencia de otra potencia? Se multiplica, profe. Se multiplica, correcto. Entonces sería exponente 9. 9. Muy bien, ya están listos. Ahora la suma y la resta la vamos a unir a un solo logaritmo. Agarramos, colocamos logaritmo en la misma base que tenía, que era A, y ahora reunimos sus argumentos a uno solo. El argumento es 3, es x cuadrado y es y9. Los primeros logaritmos se están sumando. ¿Qué significa? Que los tengo que unir a multiplicación. 3 por x al cuadrado. El tercer logaritmo está restando. Entonces, ¿cómo lo tengo que unir? ¿A multiplicación o a división? A división. O sea que anoto sobre y elevado a 9. ¿Sí? De esta forma hemos unido la expresión a un solo logaritmo. Bien, sáquenle una capturita de esto para que puedan desarrollarlo ustedes en sus textos. Profe, el inciso F, ¿será que puede explicar? El inciso F, creo que ya está en los videos, pero de todas formas igual lo vamos a explicar. En el inciso F, este 3 está delante estorbando al logaritmo. ¿Qué otra cantidad también le estorba? Niños. 2/5. Muy bien, 2/5 también es una cantidad que está estorbando. ¿Sí? Como ambos están multiplicando, ambos tienen que volver de donde vinieron, que es del exponente. Pero ojo, 2 es del exponente, pero 5 no está multiplicando, 5 está dividiendo. O sea que 2 que multiplica pasa de exponente, mientras 5 que divide pasa de raíz. O sea que vamos a ver, voy a anotar logaritmo en base 3 de A más logaritmo en base 3 de B, y aquí 3 sube a su sitio, o sea que sería B elevado al cubo. Sigo copiando, menos logaritmo en base 3 de C, y ahora llego al cuarto logaritmo. Voy a anotar logaritmo en base 3 de D
¿Y cuánto va a ser el exponente ahora de D? 2. Ya D va a estar elevado a 2. ¿Y qué va a pasar, niños? ¿Qué va a pasar con este 5 que está dividiendo? Raíz. Pasar Raíz. raíz. Una Muy raíz, bien. profe, es Raíz, de- entonces, raíz quinta. raíz quinta. ¿Se dan cuenta? Entonces ya hemos desarrollado esta fracción. El numerador es exponente porque multiplica, mientras que el denominador es una raíz porque está dividiendo. Ahora me concentro en las operaciones que tengo. Tengo aquí una suma, tengo aquí una resta y tengo aquí una resta. ¿Qué logaritmos se van a multiplicar? ¿O qué argumentos se van a multiplicar? Logaritmo de A y B al cubo. Exacto. Estos dos se van a multiplicar. Y estos dos son de división, ¿no es cierto? Porque ambos logaritmos están restando. ¿Sí? Así que voy a anotar un solo logaritmo en base 3 de estos logaritmos que se están sumando. Sus argumentos se van a multiplicar. AB elevado al cubo. Aquí intrínsecamente hay una multiplicación. Mientras que los que están restando, o sea, estos dos, van a ir al denominador porque en la división se hace resta, por tanto la resta se vuelve división. Y estos dos están restando, así que los dos van a ir a dividir. Anoto el primer argumento, que sería C, y el segundo argumento, que sería raíz quinta de D elevado al cuadrado. Y sería la expresión reunida a un solo logaritmo. ¿Sí? Capturita, por favor. Listo. Aquí en la respuesta hay un error de Taipei igual, ¿no? Ahorita lo vamos a chancar en el ejercicio, pero es D elevado al cuadrado, por favor, ¿ya? Bien, hasta aquí la explicación, chicos. Voy a dejar de compartir la pantalla porque quiero darle algún